Para cerrar esta segunda jornada, la magíster de la Universidad Complutense de Madrid, España, y profesora de pregrado en Comunicación Social y posgrado en la especialización de Comunicación Organizacional de la Universidad Monte Ávila, Tulia Monsalve, nos presentará a continuación su ponencia Reputación, nuevos retos en la gestión de la comunicación de crisis de las organizaciones. Saludos, profesora. Buenas tardes, Roberto, equipo. Lo primero que voy a preguntar, como me imagino han hecho todos los ponentes, es si me escuchan y si me ven. Se escucha perfecto, profesora, y también se ve muy bien. Monsalve es además especialista en comunicación organizacional de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela, licenciada en comunicación social egresada de la misma casa de estudios. Es directora del grupo PLOS, Comunicación Estratégica, y ha sido profesora de la UMA desde el año 2002. Recuerden ustedes mantener su micrófono y cámara apagada para mejorar la experiencia. Las preguntas pueden hacerlas a través del chat del Zoom y con gusto las canalizaremos al final de la presentación. Profesora Monsalve, adelante, un placer tenerla nuevamente. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. He estado asomándome durante la tarde para poder escuchar a las ponencias anteriores y también estuve presente el día de ayer, con lo cual quiero felicitar a la Universidad Monte Ávila y a la Universidad Rey Juan Carlos, muy especialmente a los profesores Wilmer Tarazona y Bárbara Castillo, por la iniciativa que han tenido de reunir a este grupo de ponentes tan interesante. Y bueno, yo estoy sumamente feliz de poder estar hoy acá para hablar de un tema que es complicado, pero a la vez es apasionante. Para mí es parte de mi quehacer prácticamente diario y además de todo de un quehacer de hace muchos, muchos años, porque descubrí que en la adrenalina y en el rush que genera la crisis es donde realmente nosotros podemos, digamos que como comunicadores, trabajar en todos los elementos de la comunicación que vemos en la teoría y ponerlos en la práctica en momentos muy rápidos, ¿no? Y que incluso en algunas situaciones, pues amerita que seamos hasta consultores personales y en algunos casos tengamos visos de psicólogo con algunos de nuestros clientes, porque sencillamente las crisis son demandantes, son complejas y son cada vez más rápidas y más violentas. Voy a compartir pantalla con el permiso de ustedes. Y nuevamente hago la pregunta de si están viendo la pantalla. Por favor, confirmen. Se ve la pantalla, profesora. Muchas gracias. Bueno, una de las cosas que en algún momento me hacía como pregunta uno de los clientes era, cónchale, ¿por qué algunas empresas, algunos gobiernos o algunas ONG o líderes pueden superar con fuerza y con éxito las crisis? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Que en algunos casos hay crisis que son catastróficas, pero no generan ningún daño significativo a la reputación y a la confianza. ¿Y por qué en otras crisis que de repente uno sentiría que son hechos de repente no tan fuertes, algo que no es tan complicado, la reputación pues termina hecha a pedazos, se evapora, existen pérdidas financieras increíbles y hasta después de la crisis pues los empleados están sentidísimos, pierden la confianza y se genera tanto daño, ¿no? Realmente no hay una explicación y es una de las cosas que bueno, les vengo a hablar con mucho sentido positivo del manejo de las crisis, pero lo cierto es que en este entorno en el que estamos viviendo tan complejo, tan incierto y tan volátil y además entendiendo, bueno, el tema de los medios de comunicación y de cómo ahora estas crisis se convierten en crisis digitales que están en multientornos, en menos de media hora ya puede haber una crisis lista. No hay recetas mágicas y la única cosa que ha servido durante los últimos años para poder decir calma,
hay maneras de solventar el tema, es la anticipación. Entonces, una de las cosas que van a escucharme durante toda esta intervención es el tema de la importancia de manejar la crisis antes de que la crisis empiece. Y parece un juego de palabras, pero no lo es sumamente determinante. No existe, además de todo, una empresa en el mundo, una persona en el mundo, y eso les digo a todos los que están aquí en el evento participando junto a mí, ninguno de nosotros está exento a experimentar una crisis. Y entonces eso nos hace a nosotros, de alguna manera, tener un pensamiento un poco más maduro en términos de no comportarnos como adolescentes que sentimos que las cosas están ahí, pero no nos van a afectar o no nos van a pasar a nosotros, ¿no? De allí que viene la necesidad de trabajar con rigor académico y que las empresas tengan básicamente una planificación muy bien armada para poder hacer un manejo acertado en tiempos de contingencia. Se requiere de un equipo de profesionales bien formados sobre el tema, entonces eso es una buena noticia también, porque los comunicadores sociales tenemos las competencias para intervenir en las crisis que tienen potencial o que pueden generar potencial fractura a la reputación de las empresas, porque conocemos de alguna manera cómo movernos en todos estos entornos mediáticos y cómo manejar los mensajes idóneos pensando en las audiencias. La última cosa que quiero decir para empezar y abonar el terreno es que además de todo, el año pasado, el año 2020 y la situación que estamos viviendo en la actualidad, es la concreción de un riesgo que venía siendo estudiado por nada más por nombrar uno, por el World Economic Forum desde hace algunos años. Y ese riesgo estaba ahí, había el riesgo de una pandemia, había el riesgo de una enfermedad que paralizara el mundo, y de alguna forma el hecho de no tomar la incidencia de ese riesgo como un riesgo potencialmente cercano hizo que muchos gobiernos tomaran decisiones en cuanto a salud pública que nos comprometen, y que no quiero decir que han podido de alguna manera prever lo que está pasando o tener vacunas, pero sí quiero decir que la investigación en algunos gobiernos dejó de tener presupuesto, y esas son decisiones. Cuando el riesgo está cercano, tiende a cometer esos errores, y eso puede pasarnos en las organizaciones en las que nosotros estamos. Por lo tanto, al día de hoy, la otra buena noticia que vengo a darles es que el mundo está en más sintonía con los riesgos, y eso de alguna manera implica o nos ayuda a extraer lecciones que nos puedan ofrecer respuestas, posibilidades de respuesta mucho más acertadas. Si nosotros abrimos una página web, un portal de noticias, o nos vamos a Twitter, o nos metemos en Instagram, o escuchamos un podcast, cualquiera de estos multientornos, sobre todo los digitales, nos vamos a encontrar con las crisis a la orden del día. Están ahí, están todas y están ocurriendo muy, muy rápidamente. Pueden ocurrir crisis en simultáneo, pueden ocurrir crisis dentro de crisis. Y pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en una de las informaciones que tiene IndieWire, está la controversia que está alrededor de los Golden Globes. De alguna manera, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que es la que entrega estos premios que son tan importantes como puede ser el Oscar, ha sido señalada por falta de diversidad, uno de los temas, y la segunda cosa, conductas antiéticas. Se le señaló de recibir regalos de la gente que había sido nominada o ganadora. Esto entonces ha sido, de alguna manera, ha producido una respuesta muy enfática de todo el gremio actoral. Incluso Tom Cruise devolvió sus 3 Globos de Oro. NBC no emitirá los premios en el año 2022, por lo cual imaginen ustedes lo importante en términos de pérdida que puede ser para unos premios tan relevantes como estos no tener quien los transmita, ¿no?
Y entonces vemos algunos de los elementos interesantes del manejo de crisis, y es que de alguna forma los mismos actores empiezan a hacer sus pronunciamientos, y al haber pronunciamiento de los actores, pues entonces nosotros, que somos las audiencias, comenzamos a observar cómo debería ser la actuación de la Asociación de Prensa Extranjera y cómo es su performance en términos de pues poder hacer frente a estas acusaciones, ¿no? Eso está ahí, sigue en marcha y sigue en camino. Por el otro lado, ven la imagen de Bill y Melinda Gates, una pareja sumamente importante de empresarios y de filántropos que han decidido separarse. Y entonces ahora la gran pregunta es, ¿cómo podemos pasar de el mundo del cine, del teatro y de la televisión a las empresas, así de sencillo? Y el caso en esta oportunidad es un caso de divorcio que, bueno, tiene que ver con la vida muy privada de cada una de estas personas, pero además la noticia tiene que ver con que ese divorcio causa muchísimo interés en China. Entonces, hay otro elemento también que deberíamos poner sobre la mesa. Voy poniendo capas de información para ir construyendo el mensaje, y es que en China no hay realmente entornos digitales como los que vivimos nosotros, y las conversaciones, o la mayoría de conversaciones que se dan sobre este tema, se dan en algo que es como una especie de WhatsApp, que ahorita no recuerdo el nombre, pero de alguna forma la mayoría de las conversaciones tiene que ver con el asunto. Y uno se preguntará, bueno, ¿qué tanto puede importar en China el tema de Microsoft y de Bill Gates y de su esposa Melinda? Y resulta que sí, porque mucho de lo que tiene Bill Gates como producción también viene de ahí, y bueno, obviamente puede haber una afectación. Ellos entonces tuvieron que declarar que la fundación sigue en marcha y toda la parte filantrópica se va a seguir dando, pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo una crisis que hay que atender. El día a día de todos los que estamos en este foro, bueno, el tema de las vacunas, cómo lo ha manejado Johnson & Johnson, cómo ocurrió que AstraZeneca fue acusada de causar trombos en mujeres menores de 50 años y fue retirada del Reino Unido. Entonces, bueno, todo eso de alguna manera se junta, ¿no? Y más cercano en el tiempo a lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, pues entonces vemos que obviamente como los entornos se están migrando hacia streaming, pues los cantantes han empezado a ofrecer oportunidades o experiencias de entretenimiento también en estas plataformas, y se han visto, bueno, con los problemas que en el offline son problemas usuales, como por ejemplo que el concierto se retrase, el concierto no se dé, haya fallas de seguridad, y todo eso en el ámbito offline ya tenemos como una experiencia acumulada, ¿no? Sin embargo, en el ámbito online, o en el ámbito 2.0 o 3.0, como nuestro evento, pareciera que no lo tenemos muy bajo control, vistas las experiencias del concierto de Marc Anthony hace unas como 2 semanas, en la cual el concierto nunca ocurrió, el cantante terminó emitiendo un comunicado a la 1 de la mañana, el concierto estaba pautado para las 8, por supuesto esa ventana de silencio, adivinen con qué fue llenado, y supongo que cada uno de ustedes sabe que por supuesto la manera de llenar un espacio de silencio de esta magnitud es con especulaciones, por supuesto, pero en el mundo digital con los memes. Los memes son una delicia, los memes son una maravilla, los memes son una manera de comunicación sumamente inteligente e importante, que en tiempos de crisis se convierten en nuestro peor terror, porque dice con muy poco lo que puede ser algunas de las debilidades más importantes de esa crisis en particular. Yo les pongo acá algunos ejemplos de los que recogí haciendo seguimiento de esa crisis. Y bueno, y los memes eran increíbles. Fueron 5 horas de creatividad en memes, y el cantante
Nunca se pronunció, su equipo nunca dijo nada y el concierto nunca ocurrió. Al final terminó poniendo el concierto gratis para todos y terminó haciendo una muy buena resolución de caso, pero al día siguiente. Entonces, bueno, al día siguiente el tiempo pasó y resulta que algo que nosotros en 1995, cuando yo hice mi primera tesis de grado, y aquí como decimos los venezolanos, acabo de tirar la cédula al piso, nosotros decíamos que había que prepararse para las primeras 24 horas para un pronunciamiento. Y resulta que ahorita el pronunciamiento tiene que ser en menos de media hora. Porque si no se encienden las redes y pasa esto que les estoy contando. Y más, para seguir construyendo en tapas, pues hace unos días también Guaco organizó un concierto, el concierto tuvo un tema de seguridad importante en la plataforma y resulta que las personas que habían pagado por estar en el concierto no pudieron entrar porque se filtró que el concierto podía entrarse a través de un link y como que evadir la puerta. Imagínense que estemos en un concierto o entrando a una sala de conciertos en cualquier lugar del mundo y entonces en vez de entrar por la puerta decidimos todos entrar por la ventana y cuando usted que compró su silla decide entrar o puede entrar a empujones, hay otro señor sentado ahí ocupando su espacio, con lo cual colapsó el streaming, tampoco entonces hubo un buen performance y bueno, y aquí les pongo el ejemplo en el tweet que ven abajo de cómo también, además de los memes, comienza a ver la intervención de líderes de opinión o de personas expertas en el área. Esta es una conversación las que le pongo ahí de dos personas que conocen uno de crisis y el otro de tecnología, y están dando explicación de lo que ocurre, pero Guaco al día de hoy no se ha pronunciado. Lo que hasta la última vez que revisé había un retweet que decía qué buen sonido. Caramba, pareciera que la conversación va para un lado y ellos están en otro tema completamente distinto. Y lo que están comunicando es que básicamente no hay un interés real por la audiencia y no quiero decir que eso sea así, sino quiero decir que a través de la decisión de no comunicar, lo que estás dejando entender es que te importa muy poco la experiencia. Entonces, quizás eso no es así, pero si no comunicas lo contrario, pues entonces dejas el espacio libre, ¿no? Alguien lo va a ocupar por ti. Henry Kissinger es alguien a quien yo siempre tengo como ejemplo, porque digo y lo pienso, ¿no? En los momentos en que uno tiene que enfrentar una gran crisis, cualquier crisis que haya uno podido enfrentar durante los años de experiencia que tenga son juego de kinder al lado de lo que este señor tuvo que trabajar, ¿no? Henry Kissinger, como ustedes saben, fue secretario de Estado de los Estados Unidos en la época del presidente Nixon y enfrentó nada más que dos cosas, pues entre muchas, pero dos que quiero nombrar únicamente como para que tengan magnitud, ¿no? La guerra árabe-israelí en el año 73 y la retirada final de Estados Unidos de Vietnam en el año 75. Entonces, cuando Henry Kissinger dice, no puede haber una crisis la próxima semana porque mi agenda está llena, la verdad es que tiene absoluta razón, ¿no? Y las crisis, de alguna manera, y eso es algo que no sé por qué ocurre, yo creo que hay que animar a nuestros estudiantes a que hagan una investigación al respecto. No sé por qué, pero siempre ocurre fuera de horario de oficina y en los momentos más inesperados. Siempre la característica es inesperada. Para hablar de crisis, siempre tenemos que hacer referencia al tema de la reputación. Y hay un concepto que me encanta traer el día de hoy, que es la forma en que lo observa el doctor Juan Manuel Mora. El doctor Juan Manuel Mora es ex vicerrector de comunicaciones de la Universidad de Navarra. Y él habla de la reputación como un activo competitivo, pero es un conjunto de valores intangibles que son compartidos por el público general
y que son asociados a una organización por los públicos de interés. Y yo subrayo muy especialmente el tema de públicos de interés, porque hemos visto en las crisis o en los ejemplos de crisis anteriores que los grupos de interés son los que se manifiestan, son los que hacen todos los pronunciamientos alrededor de la crisis. Y la crisis tiene una característica muy resaltante, y es que siempre es un perfil alto. O sea, nosotros no vamos a estar en crisis y que nadie se enteró, sino que la crisis es tal cuando existe perfil alto, cuando está en medios de comunicación, cuando está en redes sociales, cuando llega a alcanzar el tan preciado trending topic. Pero esos grupos de interés también tienen, en la mayoría de los casos, cuando se ha hecho un buen trabajo de manejo reputacional, percepciones positivas. Y esas percepciones positivas en momentos de crisis son como el gran escudo, son como aquellas cosas que la gente también tiene en la memoria y que nos ayudan, en la mayoría de los casos, como experiencias positivas que pueden hacernos que superemos esas crisis de alguna manera interesante, ¿no? Cultivar y mantener estratégicamente una sólida reputación, tanto interna como externamente, tiene que ser una prioridad. Entonces, de alguna forma, vuelvo a insistir, la crisis comienza a trabajarse cuando no hay crisis, comienza a trabajarse cuando estamos fomentando y trabajando comunicaciones de tiempos normales o de tiempos de normalidad, porque estamos sobre la base o fomentando lo que es la identidad de la organización, trabajando sobre su propósito, sobre su misión, sobre sus valores y fortaleciendo también la cultura organizacional, que no es más que ese ser y hacer las cosas tan especial en cada una de las organizaciones. Ahí abajo, en la lámina, les pongo el logo, que es un ojito de Chiara Ferragni. Chiara Ferragni es una influencer, probablemente muchos de ustedes la conocen, es italiana, y ella de alguna forma ha roto algunos paradigmas con respecto al tema de los influencers, porque el año pasado, agencia Reuters, más o menos en octubre del año pasado, decía que la influencer iba a empezar a cotizar en la bolsa de Milán. Y de alguna manera es interesante porque toda su magia, todo su entorno empresarial se forma a raíz de la reputación que ella ha podido construir como influencer en redes sociales y en los entornos digitales. Y de alguna forma quiero relacionarla o quiero, digamos, contraponer el caso de Chiara Ferragni con el caso de Kylie Jenner, que es otra conocida influencer en redes sociales, porque al revés de lo que pasó de lo que pasa con Chiara Ferragni, Kylie fue catalogada también por la revista Forbes como la multimillonaria o la celebrity más joven de la revista Forbes, ¿no? Pero ella también entró a cotizar en bolsa, y cuando una de sus empresas entró a cotizar en bolsa, los analistas se dieron cuenta de que no había relación entre las ganancias y el dinero que ella había reportado a la revista con lo que ella estaba reportando a la Security Exchange Commission, que es la que se encarga de los temas de la bolsa de valores en Estados Unidos. Y ahí entonces tuvo que enfrentar una crisis de reputación que no tiene nada que ver con sus labios carnosos o con su quehacer, sino porque de alguna forma mintió. La respuesta que dio fue que ella no había pedido que la metieran en la revista, y resulta que la revista lo que dijo fue: nosotros estamos haciendo sencillamente un ranking sobre la base de los datos que tú nos estás dando. Entonces, al fin y al cabo, el público no es tonto y conoce pues también los artilugios de quien quiere manipular y quien quiere de alguna forma quedar mejor de lo que puede, ¿no? Y los grupos de interés también se manifiestan en consecuencia.
esta es otra buena noticia, ¿no? Después de que de alguna manera tenemos todo el año 2020 en una pandemia y con todas las cosas que ustedes conocen también como yo, Edelman ha sacado, perdón, Weber and Chadwick, que es el autor de este estudio, ha sacado un estudio de reputación y dice que la reputación finalmente está en la agenda de más alto nivel porque de alguna manera 9 de cada 10 ejecutivos dicen que la reputación de su empresa es importante para la junta directiva. Pero aquí lo relevante o la lectura que yo le doy es que esas personas están considerando a la reputación y a todo el tema del manejo que hacemos los comunicadores sociales de la imagen de la empresa y de los componentes de comunicación de la organización como relevantes porque vivieron crisis en los últimos 2 años. Entonces, volvemos a lo mismo. Sabemos que existen los riesgos, pero hasta que no nos ocurre, pareciera que no tomáramos conciencia. En este caso, esto es una buena noticia porque el hecho de haber sufrido o estar sufriendo una crisis como la que tenemos hace que nos pongamos en un mood completamente distinto. Otro de los hallazgos de esa investigación es que los factores que contribuyen a la reputación de la compañía son variadísimos. Y eso lo traigo a colación porque en muchos casos todavía se piensa que la reputación de la compañía e incluso el manejo de crisis es una responsabilidad única y exclusivamente del comunicador o única y exclusivamente del departamento de mercadeo. Y no es así. Resulta que de alguna forma la reputación está en muchísimos elementos que van sumando y van construyendo en esa escala de valoración que pueden tener las audiencias de nosotros. Entonces, bueno, entrando a otra parte de la presentación, yo quiero hablarles de los riesgos, ¿no? Ya me han oído hablar de los riesgos varias veces y decirles que están ahí. Si yo les digo ahorita que, aunque ustedes no lo perciban o no lo crean, estamos todos en riesgo, alguien podría, lo pueden decir por el chat si quieren, alguien podría decir que no. Yo creo que estamos todos conscientes y cada vez más conscientes de que existen los riesgos y los riesgos están ahí. Resulta que el IE Business School y el Foro Permanente de Reputación hablan de los riesgos como el impacto favorable o desfavorable que un determinado evento puede causar en la reputación de la empresa. Y vuelvo otra vez con el mismo mensaje. Aquí, al tratarse de un peligro que aún no se ha materializado, la misión de la empresa, la misión de nosotros como comunicadores es anticiparnos y es prevenir adecuadamente esta situación de forma que la crisis no llegue a desencadenarse. La mayoría de las crisis han podido preverse. Y les dejo acá el último informe. Yo les puedo compartir, si quieren, al final el link, o si ahí me escriben por redes sociales, les comparto el link de este informe. Es el informe de riesgos globales del World Economic Forum. Es la 16ª edición de este informe de riesgo. Y el informe de riesgo tiene muchísimo valor porque para nosotros es como un marco de información sumamente relevante, porque de alguna forma aquí se están mapeando elementos muy diversos, elementos que tienen que ver con daños ambientales, con temas económicos, con asuntos geopolíticos, sociales, con asuntos tecnológicos. Y vemos que en primer lugar está puesto el tema de enfermedades contagiosas, pues por razones obvias, pero como les dije anteriormente, cuando uno revisa los informes de riesgos globales del World Economic Forum en años anteriores, ya esto aparecía,
Sin embargo, aparecía con una probabilidad baja, con un impacto alto, y al tener una probabilidad baja, pues muchos lo dejamos pasar. Dijimos, bueno, eso no va a ocurrir en este momento, ¿no? El tema aquí es que este informe, además de su seriedad, nos puede dar a nosotros, los comunicadores, luces acerca de cuáles son esos riesgos a los cuales la empresa tendrá que enfrentarse y poder entonces comenzar a mapearlos. Y mapearlos no es más que hacer matrices, tal cual como esta que está acá en la lámina, en donde está impacto y está probabilidad, porque a raíz de impacto y probabilidad también nosotros empezamos a generar escenarios, y escenarios de posibilidades de ocurrencia, y en las posibilidades de ocurrencia, cuáles serían las respuestas comunicacionales que vamos a dar en caso de que eso ocurra, ¿no? El panorama empresarial va a seguir enfrentando incertidumbre, y se le asuma a eso la total dependencia de la tecnología que tenemos ahora para llevar a cabo muchísimos de los procesos productivos, con lo cual una cosa adicional e importante es poder tener un manejo tecnológico de muchísima seguridad, porque se comienza a ver que las organizaciones también pueden ser víctimas de muchos ciberataques que uno solamente, bueno, podría haber imaginado en alguna película, ¿no? De aventura. Si tenemos entonces que entrar un paso más adentro, digo un paso más adentro porque ya definimos una de las variables, que es el riesgo, y vamos a definir ahorita finalmente lo que es una crisis. Una crisis en la organización es un acontecimiento inesperado, genera rechazo en la opinión pública, genera cobertura extensa de medios de comunicación, y sobre todo genera escrutinio público. La mayoría de las veces afecta la imagen y eventualmente puede hasta comprometer el futuro de la organización. Siempre tenemos, bueno, es casi un cliché decir que la crisis puede ser una oportunidad, y en realidad sí, pero la crisis también puede terminar con la vida de una organización. Y no quiero ser fatalista porque les dije que iba a ser muy positiva con el manejo de crisis, pero en las crisis va a depender de la reputación que nosotros tengamos acumulada, la forma en que podamos salir de ellas bien paradas, ¿no? Ahí se expone toda esa reputación, y de alguna manera pues nosotros como comunicadores sociales lo que tenemos es el objetivo de defender a la empresa y de generar ese goodwill, esa aceptación en esos momentos complicados, ¿no? Sin embargo, y hay algo que también tengo que decir con mucha responsabilidad, aunque es un comentario sumamente impopular, probablemente abandone la sala algunos acá, nuestro objetivo es manejar y proteger la reputación, pero realmente hay situaciones y casos que son indefendibles. O sea, a veces es una irresponsabilidad intuir o intentar asumir una defensa comunicacional cuando hay una situación atroz. Entonces, también quiero decir bueno, que el manejo de crisis tiene también un componente ético altísimo e importantísimo, y que tiene que estar adicionalmente muy ligado a los valores de la organización, a ese propósito de la empresa que va a suplir una necesidad social, porque si no, pues nuestro trabajo como comunicadores termina siendo un trabajo muy de manipulación, y para eso no nos estamos formando, y eso no agrega valor ni a la empresa, ni a la sociedad, ni a nuestras carreras. Entonces, bueno, hay que hacerlo bien desde el principio. El 85% de los consumidores globales se forman impresiones de la reputación basado en cómo reaccionan en tiempos de crisis, y es un porcentaje bien importante, porque recuerden que las crisis afectan también financieramente a la reputación, ¿no? Por lo cual hay algo que yo repito muchas veces, y siempre lo digo: portarse bien es rentable, portarse bien rinde frutos, así que hay que estar como, digamos, por el carril, ¿no?
y de alguna manera siempre estar muy apegado a los valores, a la ética y a ese propósito de la organización. Toda crisis, y aquí para resumir algunas características, es sorpresiva, aun cuando la hayamos previsto, siempre va a haber un componente de sorpresa, es única porque igual, aunque la hayamos previsto, no va a ocurrir justa y exclusivamente como nosotros la pensamos. Es urgente, así que si nos llaman a las 2 de la mañana porque tenemos que atender una crisis, va a pasar como los médicos y vamos a tener que ir a atender la crisis. Es caótica al principio, no toda la información está a la mano, es muy emocional, es victimizadora porque siempre hay un bueno y un malo en la crisis y entonces siempre hay que también aprender a lidiar con la parte emotiva en las crisis y digamos que guardar la calma y confiar muchísimo en el trabajo hecho previamente. Aquí llegamos a una de las cosas que siempre es muy apreciada, ¿no? Que es como, ¿cuáles son las acciones que tengo que desarrollar si tengo una crisis, ¿no? Y yo las he resumido en 5 acciones claves. Esto es un trabajo, para mí resumir esto es así como muy doloroso porque en la universidad dedicamos al menos un semestre a estudiar crisis, pero sí quiero que se lleven estos 5 puntos como elementos importantes para que lo tengan como esquema de trabajo, creo que puede ayudar, ¿no? Entonces, anticiparse, prepararse y responder son las 3 claves. Y de ahí se derivan 5 acciones. 1, ponderar los riesgos y planificar. Para eso entonces también tendríamos que desarrollar una línea clara de reporte y de mando en situaciones de crisis, o sea, un comité destinado para eso. Ese comité tiene que saber que lo vamos a activar en el momento en que sea necesario y que va a ser muchas veces fines de semana y madrugada. Desarrollar un plan de comunicación de crisis que incluya desarrollo de mensajes claves, mapas de audiencias relevantes y validadores potenciales, o sea, personas que sean terceros creíbles, que puedan ser nuestros aliados para apoyarnos en la crisis. La definición adicionalmente de statements y declaraciones para cada escenario de riesgo y sí, o sea, nosotros tenemos carpetas en las computadoras en donde tenemos los statements, donde tenemos esas declaraciones, donde tenemos los escenarios, donde tenemos cartas, donde tenemos notas de prensa, incluso a veces web o intranet ya montadas para poder subirlas y poder llenar con información de acuerdo a la crisis que surja. Determinar los voceros idóneos para cada uno de los riesgos de acuerdo al aporte a la reputación y entrenarlos. Porque bueno, nada hacemos con tener un vocero designado y que ese vocero no pueda de alguna forma estar entrenado para crisis. No es lo mismo un vocero para el día a día que un vocero para crisis. Hay que tener un temple bastante distinto. Y definir los canales, y bueno, con la diversidad de canales que hay, yo tengo que saber si voy a emitir un statement por Twitter, si voy a hacer un podcast, si voy a hacer un video, si lo voy a hacer en audio, en dónde lo voy a hacer, cuál va a ser el tono y cuál va a ser la frecuencia de la comunicación. Porque en algunas crisis se requiere hacer o entregar partes de información cada cierto tiempo para que la gente pueda estar enterado de cómo van los avances, entendiendo que hay una cosa que sucede en la mayoría de las crisis y es que no tenemos la información completa, pero sí tenemos la responsabilidad de hacernos cargo. Y eso de alguna forma nos ayuda a empezar a controlar los daños que la crisis puede hacer a la reputación. Es decir, sin determinar quiénes son los responsables de buenas a primeras, el hecho de asumir la responsabilidad y decir, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esto no vuelva a ocurrir, ya es una entrada que permite establecer un contacto humano, un contacto respetuoso con la audiencia. Hay un autor que a mí me gusta mucho que dice que las resoluciones de crisis comienzan por hacerse las preguntas correctas
Y las preguntas correctas usualmente no es la pregunta que siempre aparece inicialmente. Pues la pregunta que siempre aparece es, oye, ¿y qué deberíamos decir? ¿Qué deberíamos decir? Yo quiero que ustedes se pongan en esa situación, cuando realmente el desafío y la pregunta es, ¿qué es lo que le interesa a la audiencia saber de este caso? Que es una cosa completamente diferente a qué deberíamos decir. Entonces hay que darle un vuelco a la forma en que desarrollamos los mensajes, porque el interés está en la audiencia, no en nosotros. La crisis puede ser una oportunidad si es bien gestionada, si no, no. Si no, no es ninguna oportunidad, puede ser muy catastrófica. Responsabilizarse, porque no se resuelve tan solo con una disculpa. Se debe actuar para poder recuperar la confianza. Es decir, debe haber más actuación que lleve a la comunicación, no al revés. Entonces, eso es lo que hace que la gente pueda llegar a confiar en nosotros nuevamente. Y por supuesto, la medición, monitoreo de todos los medios. Para nosotros, en el momento en que comienza una crisis, se convierte la oficina en una sala situacional y tenemos que observar Twitter, observar tendencias, observar qué ocurre en Instagram, qué está ocurriendo en todos los medios, para ver cuál es la temperatura de la crisis, para ver en qué momento es idóneo pronunciarse y en qué momento dar el consejo más difícil que uno puede dar como comunicador, y es guarda silencio, porque no es tu momento de hablar, o no está todavía la crisis en el momento en que tú debes pronunciarte, y esa angustia, esa ansiedad hace que muchas veces, por querer hablar pronto, estás adelantando información o estás sobreactuando a cosas que no han llegado todavía al momento de estar maduros para tu intervención. Entonces, bueno, habría que medir la repercusión de la crisis, porque es importante, y hacer el post-crisis. Siempre se nos olvida, o siempre lo dejamos para después, porque estamos demasiado cansados después de haber luchado con la crisis, pero la post-crisis es sumamente importante, porque es realmente el momento en que vamos a evaluar cómo fue que lo hicimos y qué vamos a aprender para la próxima. Para cerrar, lo que quiero decirles es que también toda respuesta o falta de ella es una decisión. Y lo que estamos tomando en crisis son decisiones desde el primer momento en que se declara que es una situación a la que debemos atender, hasta que termina esa crisis y se da la resolución, la postcrisis y el cierre con cada una de las audiencias involucradas en el hecho. Finalmente, bueno, muchas gracias por su atención, por estar aquí conmigo, y voy a dejar de compartir pantallas para poder escuchar preguntas si las tienen. Muchas gracias, profesora Tulia Monsalve, por su participación. Efectivamente, han llegado varias preguntas. Algunas de esas preguntas fueron respondidas en su comentario final. De todas formas, la voy a hacer para que sepamos un poco de qué venía esta pregunta. Si imaginamos un checklist, ¿cuáles serían los ítems que deben tener en esa lista, que no pueden faltar jamás? Eso ya se dijo en la última lámina, que tenía por allí las 5 claves. Estuvo bien concreta y bien sintetizada esa respuesta. Luis Baral pregunta: ¿hasta qué punto podemos tener el control sobre aquellos riesgos que provienen del exterior, de nuestro entorno? ¿Solo la anticipación puede salvarnos frente a unas crisis comunicacionales? Sí, yo le respondería a Luis que sí, que básicamente si nosotros nos planteamos en el mapa que les mostré de riesgo del World Economic Forum, hay muchísimos de esos riesgos que no están bajo nuestro control, en absoluto. O sea, el hecho de que llegue una pandemia no está bajo nuestro control, pero sí está bajo nuestro control que podamos incluir dentro de la planificación, dentro de los escenarios de ocurrencia, dentro incluso de las conversaciones que tenemos en la organización, el hecho de tener ese riesgo ahí. Cuando nosotros armamos lo que llamamos mapas de riesgo, que se parece mucho a esa lámina que les mostré, muchos de esos riesgos no están en nuestro control, pero sí está en nuestro control cómo actuaríamos en caso de ocurrencia.
Y esa es la gran diferencia, no es sutil, es una diferencia muy, muy importante, porque el hecho de que llueva, por ejemplo, que es una cosa muy cotidiana, pero el hecho de que llueva no está en mi control, pero sí está en mi control que yo haya previsto cómo voy a actuar para evacuar a mi gente, si tengo que ayudar a públicos externos, porque de repente esa lluvia puede convertirse en una vaguada y cómo los voy a atender, qué mensajes voy a dar de calma para que la gente en esa lluvia que llega a convertirse en vaguada sepa que estoy ahí para apoyarlos, cuáles son las actuaciones de contingencia. Sí está bajo nuestro control y es donde realmente hay que hacer un trabajo estratégico en donde nosotros nos ponemos, digamos, como un switch de pensamiento de esto no está ocurriendo ahorita, es muy difícil imaginármelo, pero tengo que sentarme a hacer el trabajo creativo de imaginármelo y sobre esa posibilidad comenzar a trabajar en mensajes, en estrategias, en públicos afectados, en momentos de actuación, imaginar qué tono utilizar, un tono festivo cuando la gente está muy afectada con una situación, o es un tono mucho más institucional, es un vocero que sea cercano a la gente, para, por ejemplo, para público interno, lo que llamamos a veces vocero héroe, que es un vocero que básicamente es un vocero que va a hablar desde la institucionalidad, pero con una grandísima cercanía, y no necesariamente es un vocero que ocupe un cargo alto en la organización, y eso lo llamamos vocero héroe. Entonces, bueno, sí, hay que trabajar todo ese continuo, aunque los riesgos no estén bajo nuestro control. La mayoría de las veces los riesgos no están bajo nuestro control. Efectivamente, hay otra pregunta que tenía que ver con esto, ¿no? Decía que si había manera de entender algunos riesgos que pueden ser evitados, algunas crisis que pueden ser evitadas, otras no, un ambiente en el cual hay muchos detractores de oficio, en fin. Lo importante entonces entiendo por su respuesta que no es tal vez que no se puedan evitar, sino que estar preparados ante esos diferentes escenarios que se pudiesen presentar en alguna ocasión. Hay un par de preguntas. Hay un tema ahí, Roberto, disculpa que dijiste una palabra clave, los detractores de oficio. Resulta que hay algo también interesante, y es que efectivamente no somos monedita de oro, y sí tenemos, por supuesto que tenemos detractores, tenemos que estar súper claros en eso y tenerlos también mapeados. Tenemos que saber quién pudiera abogar por nosotros, esa persona que aunque uno no esté, te va a defender, es una persona que tiene para la gestión de crisis. Y esas personas, nosotros deberíamos saber quiénes son esas personas, organizaciones, gremios. Y por supuesto también quiénes son los detractores, porque de alguna forma desde la competencia, que puede ser un detractor, bueno, lógico, pasando por personas bueno, que de alguna forma no estén de acuerdo con las organizaciones en las cuales nosotros estemos trabajando. Hay organizaciones que tienen muchísimos detractores, por ejemplo, no sé, las organizaciones de refrescos por la cantidad de azúcar que tienen sus productos, pues tienen muchos detractores, y si existen organizaciones de madres, por ejemplo, que cuidan la salud de sus hijos, pues a lo mejor esas son las primeras que salen con una bandera a pronunciarse en contra de la empresa en cualquier oportunidad. Muy bien. ¿Hay alguna herramienta gratuita que se pueda usar para monitorear todo el entorno digital en un momento de ocurrir esta crisis? Me encantaría tenerla. No, no existe, porque básicamente el monitoreo es costoso. O sea, monitorear con todos los elementos tecnológicos que implica, y con medición y con métricas como debe hacerse, es un servicio que es súper, súper costoso. De hecho, algunos de nuestros clientes contratan grandes organizaciones para que hagan la bajada de monitoreo para todos los países de la región, o de la región en la cual entra, por ejemplo, Venezuela, y a nosotros nos llegan reportes de esos grandes conglomerados de monitoreo, pero son cosas que de repente uno como particular no pudiera pagar, son bien, bien, bien costosos. Muy bien, aquí una pregunta. Perdón, para terminar el tema, nosotros también hacemos
y eso es argot de agencia, hacemos como los chinitos. Y como los chinitos es buscando con palabras claves y haciendo búsquedas recurrentes, porque incluso hasta esos monitoreos que ofrecen métricas que son súper interesantes a la hora de crisis, porque pueden dar hasta cortes de cada hora, cómo está sucediendo, pueden dejar de lado medios que en nuestro entorno son muy relevantes o personas que en nuestro entorno son muy relevantes. Entonces hay que hacer chinito también. Claro, y adaptar las circunstancias a la geografía, a la localidad y a sus realidades. Esta pregunta, ¿cómo convertir la crisis a nuestro favor? Recientemente la UCAP revirtió la crisis que generó el aumento de la matrícula y terminó recaudando $300,000. El gobierno es un maestro de la crisis, pues en la mayoría de los casos los vientos de la crisis los aprovecha a su favor. ¿Cómo hacer? Yo creo que hay que tener siempre, digamos, hay que tener visión, ¿no? Cuando uno observa que existe un riesgo y que ese riesgo es recurrente, el poder decir cuál es la acción que yo voy a emprender para que ese riesgo que viene como bola de nieve creciendo hasta atacarme nunca llegue, sino que yo lo voy a contrarrestar, es lo que yo recomendaría. Y ahí también hay que hacer un ejercicio creativo. O sea, yo creo por ejemplo, el becatón que hizo la Universidad Católica estuvo increíble y realmente logró una movilización importantísima para el tema de becas, y el tema de becas es un asunto que nos preocupa a todos en cualquier universidad en Venezuela. Y básicamente lo que hicieron fue eso, fue adelantarse a múltiples crisis. Bueno, no se adelantaron a múltiples crisis, ellos vivieron múltiples crisis y luego se dieron cuenta que había que darle un vuelco positivo a la historia con una acción que fuese contundente, pero para eso le metieron mucha creatividad. Yo creo que ahí hay un grupo de gente muy talentosa que trabajó en eso. Muy bien, hay la pregunta de Isaac Jovaca, que dice, excelente ponencia, profesora Tulia, comentarios. Guaco siempre ha tenido una política tardía de respuesta. Otro caso de crisis fue en 2017, cuando tocaron la ciudad de nacimiento de un político venezolano. La pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando la crisis nos supera? ¿Nos rendimos? No rendirse nunca, Isaac, ¿qué pasa ahí? No, jamás. O sea, a ver, yo creo que, y es cierto lo que dice Isaac con respecto a la crisis de cuando Guaco tocó en el Furrial. Ellos no ofrecieron respuesta, pero en ese momento esa crisis tocó a la agrupación también, porque se retiraron algunos patrocinantes para uno de los discos, que no recuerdo ahorita cuál era, pero bueno, eso generó pérdidas financieras también bien importantes. Algunos de los patrocinantes decidieron retirarse y ellos iban a lanzar un disco e iban a hacer una serie de conciertos también alrededor de ese disco, y lo sufrieron muchísimo. Yo creo que, visto lo que ocurrió hace unas semanas, no han llegado todavía a dar con cuál es su cultura de respuesta, por decirlo de una forma muy polite, ¿no? Porque básicamente lo que ocurre es, nosotros no podemos rendirnos ante una crisis. O sea, será una de muchas que tengamos que superar, porque si lo que hemos estado conversando durante la conferencia de hoy es que los riesgos están ahí, y hay múltiples riesgos, hay multiplicidad de riesgos que están latentes y pueden venir, pues en la vida nos va a tocar enfrentar muchísimas crisis. Y de alguna forma lo que hay es que tener esa cultura de yo no puedo dejarme vencer por esto. O sea, y además de todo, trabajar día a día por la construcción de esa reputación que tenga sentido con lo que yo soy, que fortalezca los valores y que pueda dar también, agregar valor a la sociedad, agregar valor a mis audiencias y poder estar en mayor conexión con ellas. De forma tal que cuando me toque pronunciarme o cuando me toque trabajar en una crisis, pues incluso hay crisis en las cuales hemos tenido nosotros que intervenir
y la intervención de la empresa, por ejemplo, ha sido tardía porque la misma gente en redes sociales sale a defender a la organización. La organización no se ha pronunciado y tarda muchísimo en pronunciarse porque, claro, hay que aprovechar esa ola de amor que nos está dando la gente cuando hay una crisis de repente y la gente recuerda bueno, que la empresa es responsable, que la empresa le hace bien al país. Y un ejemplo, por ejemplo, de una crisis de ese tipo es lo que pasa con Polar. Cuando ocurre algo con Polar, la gente la defiende, la gente la quiere mucho. Entonces ese puede ser un buen ejemplo de nunca rendirnos y de siempre pues tener muy claros quiénes son nuestros aliados y dejar que los aliados también hagan su trabajo. Eso, ojo, no es que sale de la nada, también se hace un trabajo en el día a día por fomentar esa relación de alianza, de cercanía y de ese love mark que hay que construir para que pase una cosa como esta. No surge de un día para otro. Correcto. Bueno, y justamente con respecto a ese silencio programado, cuando las empresas deciden postergar sus pronunciamientos, también se pronuncia hoy Belmari Silva, quien dice: me encantó la presentación. Y su comentario es el siguiente, está alineado al tema de guardar silencio. Y en otro aspecto, y es lo siguiente: hay muchas organizaciones que hoy en día han decidido limitar sus comunicados por miedo a las reacciones que puedan generar. ¿Cómo desde nuestros departamentos de comunicación podemos trabajar en ello? Mira, yo respondería lo siguiente. Hay momentos en que, de verdad, hay momentos en que hay que guardar silencio. Hay momentos en los que hay que dejar que, digamos, hay situaciones en las cuales uno no debe pronunciarse. Y voy a poner un ejemplo. Supongamos que, supongamos que estamos en un banco y una persona políticamente expuesta que tenga, voy a poner el ejemplo de una sanción, nos pide que por el bien de la nación nosotros tenemos que ayudarlos a financiar una obra pública, porque si no la gente puede morir. Supongamos ese caso. El banco no tiene, el banco es un banco privado, por supuesto. El banco no tiene mucha opción de decir, no, yo no voy a aceptar esto, yo no voy a contribuir con el bien público, yo no voy a hacer lo que me está pidiendo este personaje de gobierno o este ministerio, y no se puede negar, ¿no? Y tiene que entrar en este negocio, tiene que de alguna forma brindarle el servicio financiero y hacer lo que tiene que hacer. Cuando eso ocurre, ya el banco está preparado para control de daños, o debería estar preparado para control de daños, porque cuando se sepa que está involucrado en eso, la gente lo va a atacar terriblemente y no puede hablar, porque es poco lo que puede argumentar frente a una situación como esa, en la cual él está obligado a tomar un negocio por compromiso. No sé si el ejemplo ayuda, porque puedo dar algún otro si es necesario, pero básicamente ahí lo único es control de daños. Nosotros decimos a veces cuando nos toca decirle al cliente, mira, en esto tú no puedes hablar porque además de todo pudiera generar un riesgo adicional con algún otro público y pudiera más bien generarse otra reacción que haga que se avive, que la crisis dure más tiempo y que no la vuelvas a resolver, entonces tengas que dar otra explicación. A veces es control de daños, y control de daños muchas veces es, nosotros le decimos al cliente, hacemos así, y es abre el paraguas y tenemos que esperar un tiempo a que la lluvia pase para después entonces ir con acciones de reposicionamiento, con volver otra vez a volver a ganarnos el cariño de esa audiencia, que no es nada fácil. Cuando ocurre una crisis, pues la audiencia no nos quiere. Y la idea es que nos quieran siempre, ¿no? Entonces, de verdad, agradecidos a la profesora Tulia Monsalve por su participación en esta tarde. Las personas que han participado están totalmente complacidos. Acá nos están informando un anuncio de esto que hacemos, compartir la experiencia. Recuerden hacerlo.